¿Y si la gran amnesia helada, la que borró el mundo durante la última edad de hielo, no fue un mero accidente climático? ¿Y si se tratara, en cambio, de la eliminación silenciosa y metódica de un capítulo de la conciencia humana que ni siquiera sabíamos que se había escrito? Imaginemos por un momento que los glaciares, en su lenta y majestuosa marcha sobre los continentes, actuaron como un sepulturero cósmico, enterrando deliberadamente una civilización cuya sola existencia podría redefinir el propio significado de nuestra historia. No hablamos de ciudades perdidas de oro y leyendas fantásticas, sino de algo mucho más profundo, un paradigma extraviado, una forma completamente diferente de entender el universo que floreció bajo un sol más pálido y que fue después extirpada de la memoria de la Tierra, dejando tras de sí apenas ecos fantasmales en la roca y el hielo. Este es un viaje a través de un silencio profundo, el silencio que precede a nuestra historia conocida. Si este tipo de misterios resuenan en lo más profundo de tu curiosidad, si te atrae la idea de explorar los capítulos perdidos de nuestro pasado, te invito a suscribirte para que continuemos juntos este viaje por los límites del conocimiento. Lo que buscamos no son ruinas de piedra y acero, sino las huellas de una inteligencia que pudo haber sido de resonancia, de biología o incluso de luz. Una civilización cuyas ruinas no son ciudades soterradas, sino un vacío desasosegante en nuestro propio relato evolutivo. Un fantasma que acecha en la cronología geológica del planeta, susurrando preguntas que apenas hemos comenzado a formularnos. Para entender la magnitud de lo que se perdió, primero debemos recordar el mundo que existía hace 30.000 años. La Tierra era un lienzo inmenso y austero, un lugar de una belleza cruda y radicalmente distinta a la nuestra. El nivel del mar era más de 100 metros inferior, revelando vastas llanuras costeras que hoy yacen sumergidas bajo las olas, dibujando siluetas continentales que nos resultarían irreconocibles. Una estepa barrida por el viento, conocida hoy como Doggerland, unía las islas británicas con el continente europeo, un hervidero de vida donde pastaban manadas de mamuts lanudos y rinocerontes gigantes. Era un mundo de horizontes infinitos, gobernado por el avance implacable del frío y el latido profundo y gutural de un planeta a punto de sumergirse en un sueño glacial. La narrativa oficial de esta era, la que nos cuenta la arqueología, es una historia de escasez y supervivencia. Pequeñas bandas nómadas de Homo sapiens, nuestros antepasados directos, seguían a las grandes manadas en una frágil danza con los elementos. Eran maestros del sílex y el hueso, y su conciencia florecía en el sobrecogedor arte rupestre de cuevas como Altamira o Chávez, un diálogo espiritual con el mundo animal que les rodeaba. Sus vidas se regían por los ciclos del sol, la luna y los patrones migratorios de la megafauna. Este es el telón de fondo aceptado, un mundo de cazadores-recolectores, valientes e ingeniosos, pero tecnológicamente primitivos. Esta es la normalidad con la que choca la anomalía que exploraremos. El evento que lo cambió todo no fue un cataclismo súbito, ni una explosión volcánica, ni el impacto de un asteroide. Fue un apocalipsis lento, silencioso e inexorable, el avance de los mantos de hielo laurentino y fenoscándico. Durante miles de años, un muro de hielo de kilómetros de altura se arrastró hacia el sur, una marea blanca y cristalina que molía montañas hasta convertirlas en polvo y borraba ecosistemas enteras con una indiferencia geológica absoluta. El gran misterio no es el hielo en sí, sino su función como goma de borrar cósmica. A medida que los glaciares se expandían, una civilización que pudo haber existido en esas vastas y fértiles llanuras costeras fue aniquilada de una forma tan metódica y perfecta que apenas dejó rastro. Su mundo simplemente fue sepultado. Sus estructuras, ya fueran biológicas, cristalinas o algo que nuestra imaginación apenas puede concebir, fueron pulverizadas y convertidas en morrena glaciar, los sedimentos que el hielo deja a su paso. Su conocimiento, quizás almacenado en los patrones del agua o en campos magnéticos sutiles, fue desordenado y disipado por la fuerza bruta del avance glacial. La extinción fue tan total, tan geológicamente impecable, que no dejó tras de sí ruinas que desenterrar, sino un vacío, una ausencia. La prueba de su existencia no se encuentra en lo que hay, sino en lo que falta, en el silencio ensordecedor que ocupa un lugar crucial en la línea de tiempo de la inteligencia en este planeta.
El relato que nos hemos contado sobre nosotros mismos es una historia de ascenso, una línea recta y reconfortante que se extiende desde la primera herramienta de piedra hasta los complejos circuitos de silicio que definen nuestro presente. Es una narrativa de progreso lineal, donde cada generación se apoya sobre los hombros de la anterior, construyendo un conocimiento cada vez más sofisticado. Nos vemos como la culminación inevitable de un largo y arduo viaje, los únicos herederos inteligentes de un planeta que esperaba pacientemente nuestra llegada. Esta visión, aunque poderosa y profundamente arraigada en nuestra psique colectiva, se fundamenta en una suposición peligrosa: que el registro del pasado que hemos desenterrado está completo, que no existen capítulos arrancados de nuestra propia biografía, capítulos cuyo contenido podría transformar radicalmente la percepción que tenemos de nuestro lugar en el tiempo. Para comprender la fragilidad de este relato, debemos primero enfrentarnos a la inmensidad del tiempo profundo. La historia humana registrada, esos escasos 5.000 años de escritura, es apenas un parpadeo en la cronología del planeta. Nuestra propia especie, el Homo sapiens, ha caminado sobre la Tierra durante al menos 300.000 años. La mayor parte de nuestra existencia es por tanto un vasto océano de tiempo del que solo conocemos unas pocas islas dispersas. La geología y la arqueología nos ofrecen mapas tentativos de estas costas olvidadas, pero son mapas llenos de espacios en blanco, regiones enteras marcadas con la advertencia de «aquí hay dragones». Es en estos vacíos, en estos silencios monumentales, donde la posibilidad de una historia diferente, una historia borrada, encuentra su terreno más fértil para germinar y crecer. El propio planeta es un archivero imperfecto, un bibliotecario que sufre de una amnesia crónica y selectiva. La Tierra no es un custodio pasivo de su pasado, es un sistema dinámico y violento que constantemente recicla su propia superficie. Las placas tectónicas se subducen, arrastrando continentes enteros hacia el manto ardiente. La erosión, impulsada por el viento y el agua, desgasta las montañas hasta convertirlas en arena. Los cambios en el nivel del mar, como mareas cósmicas, inundan y exponen paisajes a lo largo de eones. Lo que sobrevive a estos procesos geológicos implacables es la excepción, no la regla. Confiar en que cualquier rastro de una civilización, especialmente una que no trabajara con materiales diseñados para durar millones de años, haya perdurado hasta nuestros días, es un acto de fe extraordinario. La ausencia de pruebas, en este contexto, no es necesariamente una prueba de ausencia. La arqueología, nuestra principal herramienta para interrogar a ese pasado profundo, opera con un sesgo inherente. Es fundamentalmente la ciencia de lo que perdura. Su lenguaje se compone de piedra, hueso y cerámica cocida, los materiales que logran desafiar la entropía del tiempo. Construimos nuestra imagen del hombre paleolítico a partir de lascas de sílex y puntas de lanza, porque eso es lo que el suelo nos devuelve. Pero, ¿y si una cultura avanzada no hubiera basado su paradigma tecnológico en la durabilidad material? ¿Y si su dominio se manifestara en lo efímero, en la manipulación del sonido, en la bioingeniería, en estructuras de hielo o en campos de energía sutiles? Nuestra pala y nuestro pincel son inútiles para detectar tales huellas. Buscamos los ladrillos de una civilización perdida cuando quizás deberíamos estar escuchando los ecos de su música. Consideremos una de las mayores anomalías de nuestra prehistoria aceptada: la súbita y casi simultánea aparición de la agricultura y la vida sedentaria en múltiples lugares del globo hace unos 10.000 años. Durante cientos de miles de años, la humanidad vivía en un estado nómada de caza y recolección. Y de repente, en un instante geológico, brotaron la agricultura, la domesticación de animales, la construcción de asentamientos permanentes y el germen de la civilización. La explicación convencional habla de una confluencia afortunada de condiciones climáticas favorables y de ingenio humano. Pero la velocidad y la sincronía de esta transformación global siguen siendo un enigma profundo. ¿Fue realmente una invención espontánea o podría haber sido la recuperación de un conocimiento perdido, las semillas de una sabiduría antigua que sobrevivieron al largo invierno glacial? Este punto de inflexión, conocido como la Revolución Neolítica, coincide de manera sospechosa con el final de la última edad de hielo. Ocurrió justo después del cataclismo climático del Junger Dryas, un periodo de enfriamiento abrupto y dramático que interrumpió el calentamiento global postglacial.
Este evento, probablemente causado por el vertido masivo de agua dulce de los lagos glaciales en el Atlántico Norte, sumió al planeta en un caos climático durante más de un milenio. Es precisamente en las secuelas de esta catástrofe cuando nuestra civilización parece reiniciarse. Es posible que el trauma de este evento no solo estimulara la innovación, sino que también marcara el punto final de un mundo anterior, un mundo cuya memoria fue borrada por el hielo y el agua, dejando a los sobrevivientes con solo fragmentos de su antiguo saber. Nuestra historia, tal como la conocemos, está escrita por los descendientes de los sobrevivientes de ese gran cataclismo. Esto introduce un sesgo fundamental en toda nuestra comprensión del pasado. Es la historia contada desde la perspectiva de aquellos que lograron atravesar el cuello de botella evolutivo. ¿Qué conocimientos, qué tradiciones, qué visiones del mundo se perdieron con aquellos que no lo lograron? Es posible que las culturas que perecieron bajo el hielo o en las costas inundadas fueran radicalmente diferentes, quizás incluso más avanzadas en aspectos que ni siquiera podemos concebir. Nuestra narrativa de progreso lineal podría ser en realidad la historia de una recuperación, un lento y arduo camino para reconstruir lo que una vez se perdió en una escala inimaginable. Este concepto de amnesia cultural no es meramente especulativo. Resuena en las capas más profundas de nuestra mitología compartida. Prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, desde Mesopotamia hasta los Andes, conservan leyendas de una gran inundación, un diluvio que barrió un mundo anterior. Hablan de una edad de oro perdida, de ancestros sabios que poseían conocimientos extraordinarios y que vivieron antes del gran cataclismo. Durante mucho tiempo hemos descartado estos relatos como simples mitos, como alegorías religiosas o cuentos para explicar los misterios de la naturaleza. Pero, ¿y si no fueran mitos en absoluto? ¿Y si fueran fósiles culturales, los ecos distorsionados y fragmentados de un trauma histórico real, una memoria colectiva de la subida del nivel del mar que ahogó el mundo al final de la Edad de Hielo? Los mitos de la creación y las catástrofes universales podrían ser, en esencia, los informes de daños de una civilización superviviente. Son la forma en que una cultura sin escritura procesa y transmite la memoria de un evento que desafía la comprensión. La historia de la Atlántida de Platón, por ejemplo, podría no ser una simple invención filosófica, sino el eco lejano de una tradición oral que se remonta a miles de años, describiendo una civilización insular aniquilada por un desastre natural. Al desestimar estas historias como pura fantasía, podríamos estar ignorando el único testimonio que nos queda de un capítulo perdido de nuestra propia historia, un testimonio codificado en el lenguaje del mito y la leyenda, esperando ser descifrado con una nueva perspectiva. El hielo, por tanto, se convierte en algo más que un simple fenómeno climático. Es una frontera conceptual, un muro en nuestra imaginación histórica que separa el mundo civilizado del mundo primitivo. Todo lo que yace al otro lado de esa barrera glacial es relegado al ámbito de la prehistoria, un tiempo de hombres de las cavernas y herramientas toscas. Pero esta división es arbitraria, una construcción de nuestra propia perspectiva limitada. El hielo no solo molió rocas y esculpió valles, también trituró un paradigma, borró una posibilidad. Al aceptar la narrativa de que la civilización solo pudo florecer en el clima cálido y estable del Holoceno, cerramos la puerta a la posibilidad de que otras formas de inteligencia, otras sociedades complejas, existieran y prosperaran en las condiciones radicalmente diferentes del mundo preglacial. Así, el escenario queda preparado no para una simple búsqueda de artefactos perdidos, sino para una reevaluación fundamental de nuestra propia historia. Las lagunas en el conocimiento no son meros espacios en blanco que debemos rellenar, sino quizás las pruebas más elocuentes de una presencia borrada. Para seguir adelante, debemos aprender a leer el silencio, a interpretar la ausencia y a escuchar los susurros que emanan de las profundidades del tiempo geológico. Debemos estar dispuestos a cuestionar la historia reconfortante que nos hemos contado y a contemplar la posibilidad de que no seamos los primeros. Las anomalías, esas pequeñas piezas que no encajan en el rompecabezas de nuestro pasado, podrían no ser errores en el registro, sino las migas de pan que nos dejó un fantasma. Para buscar las huellas de este mundo borrado, no debemos mirar hacia el cielo en busca de naves estelares, sino hacia la tierra bajo nuestros pies, hacia las capas de tiempo que la arqueología convencional a menudo etiqueta como primitivas. Es aquí, en los estratos del Paleolítico superior, donde encontramos las primeras disonancias, los artefactos que susurran una historia de complejidad inesperada.
Estas anomalías, conocidas como O-parts u objetos fuera de lugar, son como erratas en el manuscrito de la historia. Son piezas que por su sofisticación técnica o su composición material parecen pertenecer a una época muy posterior. Aunque la ciencia ortodoxa se esfuerza por explicarlas como rarezas naturales o malas interpretaciones, su persistencia colectiva dibuja un patrón inquietante, un eco de una habilidad técnica que no debería haber existido. Pensemos en los descubrimientos que desafían nuestra cronología. Esferas de metal casi perfectas extraídas de estratos rocosos de millones de años de antigüedad. Mecanismos de una precisión asombrosa que aparecen en contextos donde solo esperábamos encontrar herramientas de piedra tosca. O los enigmáticos cráneos alargados hallados en diversas partes del mundo, cuya morfología difiere notablemente del Homo sapiens, sugiriendo prácticas culturales complejas o incluso linajes genéticos desconocidos. Cada uno de estos hallazgos por sí solo puede ser descartado, pero cuando se contemplan en conjunto forman un mosaico de interrogantes. ¿Son realmente errores en nuestra datación o son los restos dispersos de un naufragio tecnológico, los últimos vestigios de un conocimiento que se hundió bajo las olas del tiempo? La comunidad científica, por su propia naturaleza, busca la explicación más sencilla, el modelo que requiera menos suposiciones. Por ello, la reacción frente a estas anomalías es a menudo de un escepticismo protector. Un artefacto complejo se convierte en un geofacto, una formación natural que imita el diseño humano. Una estructura extraña es el resultado de la erosión. Un conocimiento astronómico inexplicable se atribuye a la casualidad o a siglos de observación paciente por parte de mentes primitivas. Esta resistencia es comprensible. Aceptar la existencia de una civilización perdida requeriría reescribir no solo la historia, sino también las bases de la antropología, la arqueología y nuestra propia autopercepción. La muralla del consenso académico es alta y sólida, pero estas anomalías son las grietas que la recorren. Quizás el ejemplo más poderoso y tangible de esta disonancia cronológica sea el complejo de Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Datado de hace casi 12.000 años, este yacimiento monumental precede a la invención de la agricultura, la cerámica e incluso la escritura por varios milenios. Se trata del templo de piedra más antiguo conocido por la humanidad, construido por gentes que, según nuestra narrativa, no eran más que cazadores-recolectores. Sus pilares en forma de T, de varias toneladas de peso, están exquisitamente tallados con representaciones de animales y símbolos abstractos, demostrando una organización social, una capacidad de ingeniería y un universo simbólico de una complejidad que simplemente no debería existir en esa época. ¿Cómo es posible que una sociedad nómada, sin herramientas de metal ni animales de carga, lograra erigir una estructura de tal magnitud y sofisticación? La existencia de Göbekli Tepe obliga a hacer una pregunta fundamental. ¿Fue este el amanecer de la civilización? ¿La primera chispa de genialidad que nos sacó de la prehistoria? ¿O podría ser, en cambio, su crepúsculo? Un último y desesperado intento de los supervivientes de una edad de oro perdida por reconstruir su mundo, por anclar su conocimiento en la piedra antes de que se desvaneciera por completo. Quizás Göbekli Tepe no es un comienzo, sino un eco, un monumento a la memoria de un mundo que acababa de ser aniquilado por el cataclismo climático del Yonder Dryas. El misterio se profundiza aún más cuando descubrimos que, tras unos 1500 años de uso, Göbekli Tepe fue deliberadamente enterrado. Sus constructores o sus descendientes cubrieron por completo el complejo con toneladas de tierra, preservándolo para la posteridad de una forma casi ritual. ¿Por qué una cultura dedicaría un esfuerzo tan colosal a ocultar su creación más sagrada? Este acto de enterramiento intencionado parece casi un mensaje. Podría interpretarse como un intento de proteger un conocimiento sagrado de un mundo que ya no era digno o capaz de comprenderlo. O quizás fue un acto final de cierre, la lápida de una era, enterrando un pasado cuya memoria era demasiado dolorosa o demasiado peligrosa para dejarla a la vista. Más allá de la tierra firme, las pistas más elocuentes podrían yacer donde menos podemos buscar, bajo el mar. Durante la última edad de hielo, con el nivel del mar más de 100 metros por debajo del actual, las plataformas continentales eran vastas llanuras costeras, los lugares más fértiles y hospitalarios del planeta. Si una civilización avanzada hubiera existido, es casi seguro que se habría asentado en estas regiones hoy sumergidas. La arqueología submarina es una disciplina joven y extremadamente difícil, pero ya ha revelado hallazgos tentadores.
En el Golfo de Kambat, en la India, se han detectado con sonar lo que parecen ser los restos de dos grandes ciudades a 40 metros de profundidad, con dataciones que podrían remontarse a más de 9.000 años. De forma similar, la controvertida estructura de Yonaguni, en Japón, presenta formaciones rocosas con ángulos rectos, escalones y terrazas que para algunos investigadores sugieren una construcción artificial. Aunque la geología convencional las describe como formaciones naturales, su apariencia es asombrosamente similar a la de una pirámide escalonada sumergida. Estas anomalías submarinas, aunque debatidas, apuntan a una posibilidad fascinante, que las ruinas que buscamos no están bajo la arena del desierto, sino bajo las olas del océano. El gran diluvio, presente en los mitos de todo el mundo, podría no ser un mito en absoluto, sino el recuerdo histórico de la subida del nivel del mar que borró estas civilizaciones costeras del mapa y de la memoria. La narrativa de una inundación global no es exclusiva de una sola cultura, es un arquetipo universal. Desde la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia hasta las leyendas de Manu en la India o los mitos de los pueblos nativos americanos, la historia se repite con una consistencia asombrosa. Un mundo anterior, a menudo más avanzado o sabio, fue destruido por el agua y solo un puñado de supervivientes logró escapar para reiniciar la civilización. ¿Es posible que todas estas culturas, separadas por océanos y milenios, inventaran independientemente la misma historia? ¿O es más lógico pensar que están describiendo, en el lenguaje del mito, un evento real, cuya escala fue tan traumática que se grabó a fuego en la conciencia colectiva de nuestra especie? El problema fundamental de nuestra búsqueda es un sesgo de materiales. La arqueología se basa en lo que perdura, la piedra, el hueso, la cerámica. Construimos la imagen de nuestros antepasados a partir de los desechos que el tiempo no pudo consumir. Pero, ¿y si esta civilización perdida no basó su tecnología en la durabilidad material? ¿Y si su dominio se centraba en lo efímero, en lo orgánico? Imaginemos una tecnología basada en la bioingeniería, con estructuras vivas que crecían y se reparaban a sí mismas, pero que al morir se descomponían sin dejar rastro. Una civilización cuyo poder residía en la manipulación del sonido y la frecuencia, capaces de levitar piedras o alterar la conciencia, pero cuya tecnología no dejaría más huella que una montaña tallada. Buscar los restos de una civilización así con nuestras herramientas actuales sería como intentar escuchar una sinfonía con un detector de metales. Estaríamos buscando el tipo de evidencia equivocado, ciegos a las señales que no encajan en nuestro paradigma de tecnología como algo hecho de metal y silicio. La ausencia de ruinas de acero y hormigón no prueba que no existieran. Solo prueba que, si lo hicieron, construyeron su mundo con una filosofía y unos materiales fundamentalmente diferentes a los nuestros, quizás en una armonía con la naturaleza que hacía que su existencia fuera, en última instancia, biodegradable, perfectamente reciclada por el propio planeta que los vio nacer y desaparecer. Esta idea nos lleva a reconsiderar el propio registro geológico. Los geólogos han descubierto anomalías magnéticas bajo el espeso manto de hielo de la Antártida, patrones geométricos a gran escala que sugieren la presencia de estructuras no naturales enterradas bajo kilómetros de hielo. Proyectos como el mapa de la gravedad JOSE de la Agencia Espacial Europea han revelado una imagen del lecho de roca antártico que muestra lo que parecen ser los contornos de antiguos sistemas fluviales y masas de tierra, un continente fantasma. ¿Es posible que la Antártida no siempre estuviera cubierta de hielo? Mapas antiguos, como el de Piri Reis de 1513, parecen mostrar la costa de la Antártida libre de hielo, un conocimiento cartográfico que no debería haber sido posible hasta la era moderna. Misterios como este son las piezas sueltas de un relato mucho más grande, fragmentos que desafían la cómoda narrativa del progreso lineal. Si te fascina seguir estas pistas ocultas en el tiempo y especular sobre lo que podrían significar, considera suscribirte para no perderte las próximas exploraciones en este mapa de lo desconocido. Cada anomalía es un hilo del que tirar, y al hacerlo, no solo desentrañamos el pasado, sino que también cuestionamos los cimientos de nuestro presente, abriendo la puerta a la posibilidad de que nuestra historia sea mucho más profunda, extraña y magnífica de lo que jamás nos hemos atrevido a imaginar. La búsqueda de ecos no se limita a la piedra y el hielo, también puede adentrarse en el código de la vida misma. El genoma humano es un archivo de una antigüedad insondable. Durante décadas, los científicos se refirieron a la mayor parte de nuestro ADN como ADN basura, secuencias que no parecían codificar proteínas y cuya función era un misterio. Hoy sabemos que parte de este ADN tiene funciones reguladoras, pero vastas secciones siguen siendo un enigma.
¿Podrían estas secuencias no codificantes ser algo más que un simple residuo evolutivo? ¿Podrían albergar un legado olvidado, una firma genética o incluso información latente dejada por una inteligencia que entendía el código de la vida a un nivel que apenas empezamos a vislumbrar? Esta especulación se vuelve aún más intrigante cuando consideramos la súbita aparición del Homo sapiens en el registro fósil, con capacidades cognitivas que representaron un salto cuántico respecto a nuestros predecesores. La antropología convencional lo explica como un lento proceso de evolución, pero la velocidad de este gran salto adelante sigue siendo objeto de debate. ¿Es posible que hubiera un catalizador externo? La idea de una intervención genética en nuestro pasado remoto ha sido durante mucho tiempo el dominio de la ciencia ficción, pero desde una perspectiva puramente hipotética, el genoma humano es el lugar perfecto para ocultar un mensaje o un legado. Sería el archivo definitivo, uno que se autocopia y se transmite a través de las generaciones, esperando a ser leído por descendientes lo suficientemente avanzados. Dejando a un lado la genética, volvamos a la cultura. Uno de los mayores misterios de la prehistoria es el origen del conocimiento astronómico. Culturas antiguas de todo el mundo, aparentemente sin conexión entre sí, poseían un conocimiento increíblemente preciso de los ciclos celestes, incluyendo la precesión de los equinoccios, un ciclo de casi 26.000 años que requiere milenios de observación continua y sofisticada para ser medido. Monumentos como Stonehenge en Inglaterra o el complejo de Napta Playa en el desierto de Egipto, anterior a los faraones, están alineados con eventos astronómicos con una precisión asombrosa. ¿Cómo adquirieron este conocimiento tan complejo y, sobre todo, por qué era tan importante para ellos? La explicación estándar es que estas culturas eran observadores pacientes y meticulosos del cielo. Sin duda lo eran, pero esto no explica la universalidad y la profundidad de este conocimiento. La precesión, en particular, es un concepto abstracto y de muy largo plazo con poca relevancia aparente para la vida diaria de una sociedad agrícola o cazadora. La hipótesis alternativa es que este conocimiento no fue descubierto, sino heredado, que fue un legado fragmentado de una civilización anterior, global y científicamente avanzada, que entendía la mecánica celeste. Los supervivientes del cataclismo habrían conservado estos fragmentos de sabiduría, codificándolos en sus mitos, su arquitectura y sus rituales, aunque quizás ya no comprendieran plenamente la ciencia que había detrás. Estos fragmentos de conocimiento se manifiestan de formas extrañas y maravillosas. Consideremos las matemáticas de los constructores de megalitos. Para planificar y ejecutar la construcción de sitios como Karnak, en Francia, con sus miles de menhires alineados, se requerían conocimientos avanzados de geometría y topografía. O pensemos en la agricultura. La domesticación de plantas silvestres como el trigo o el maíz fue un proceso de ingeniería genética increíblemente complejo que transformó unas pocas hierbas modestas en los pilares de la civilización. La narrativa oficial nos dice que esto ocurrió por ensayo y error a lo largo de generaciones, pero la velocidad y la eficacia de esta transformación sugieren una dirección y un conocimiento que parecen casi anómalos. El lenguaje mismo podría ser otro de estos ecos fantasmales. Los lingüistas han buscado durante mucho tiempo una protolengua original, una lengua madre de la que derivan todas las demás. Aunque es una idea controvertida, la existencia de arquetipos y estructuras gramaticales comunes en lenguas no relacionadas sugieren un origen compartido en un pasado muy profundo. ¿Y si el lenguaje, en su forma compleja y simbólica, no fue una invención gradual, sino un regalo, un sistema operativo para la conciencia que fue transmitido a los supervivientes de un mundo anterior? Las palabras que usamos hoy podrían contener las estructuras fosilizadas de una forma de pensar mucho más antigua, un eco de la sintaxis de una civilización perdida. Cada uno de estos campos, la arqueología, la genética, la astronomía, la lingüística, contiene sus propias anomalías, sus propias preguntas sin respuesta. Aisladamente, pueden parecer simples lagunas en nuestro conocimiento que la ciencia futura eventualmente llenará, pero cuando se superponen, cuando se observan como un conjunto coherente, empiezan a contar una historia diferente. No es una historia de un ascenso lento y constante desde la ignorancia, sino una historia de pérdida, recuperación y olvido. Una historia que sugiere que no estamos en la cima de una pirámide, sino que quizás estamos escalando de nuevo desde el fondo de un valle profundo, siguiendo un mapa hecho de fragmentos. La ciencia, en su búsqueda de la verdad, a veces puede ser ciega a las posibilidades que se encuentran fuera de sus modelos establecidos.
La evidencia de una civilización perdida puede no ser una prueba irrefutable en el sentido científico tradicional, como una herramienta de titanio encontrada en un estrato del Pleistoceno. La evidencia puede ser más sutil, un patrón de improbabilidades, una convergencia de misterios, un silencio donde debería haber ruido. Es el síndrome del miembro fantasma, a escala planetaria. No podemos ver la extremidad perdida, pero sentimos el dolor de su ausencia en las lagunas de nuestra historia y en las profundidades inexplicables de nuestra propia conciencia. Así, la capa histórica y científica de nuestro viaje no nos ofrece respuestas definitivas, sino que profundiza el misterio. Nos muestra que el pasado que creíamos conocer es mucho más frágil y poroso de lo que imaginábamos. Está lleno de susurros, de ecos y de fantasmas que nos invitan a mirar más allá de la historia escrita, más allá del hielo, hacia un amanecer olvidado de la inteligencia en la Tierra. Las pistas están ahí, dispersas como estrellas en una noche oscura, esperando a que alguien las conecte para revelar la constelación oculta de nuestro verdadero y perdido origen. La pregunta ya no es si es posible, sino si nos atrevemos a contemplar las implicaciones. Para encontrar a esta civilización fantasma, debemos aprender a leer el lenguaje de las cicatrices del tiempo, a interpretar los susurros que se cuelan por las grietas de la historia oficial. Las anomalías no son meros errores en el registro, son como las erratas en un libro sagrado, pequeños deslices que revelan una verdad más profunda y perturbadora que el texto principal. Son los ecos de una canción cuya melodía hemos olvidado, pero cuyo ritmo todavía resuena en los huesos del mundo. Cada objeto fuera de lugar, cada conocimiento inexplicable, no es una simple curiosidad para un museo, sino una baliza parpadeante en la vasta oscuridad del tiempo profundo. Una señal que nos indica que el mapa que usamos para navegar por nuestro pasado es trágicamente incompleto, que faltan continentes enteros de experiencia y saber. Imaginemos la historia como una inmensa biblioteca. La mayoría de sus volúmenes, los que describían los primeros capítulos de la conciencia, se quemaron en el gran incienso del tiempo. Lo que nos queda son apenas unas pocas páginas chamuscadas y sueltas, arrancadas de su contexto original. Cuando encontramos una de estas páginas, con diagramas de una complejidad inaudita o fórmulas que no entendemos, nos parece un galimatías, un sinsentido. La arqueología ortodoxa la archiva como una rareza o una falsificación. Pero, ¿y si esa página fuera el índice de un libro perdido sobre física de resonancia? ¿O el único fragmento superviviente de un manual de bioingeniería? Estas anomalías no son el ruido del sistema, son la señal de todo lo que perdimos. Pensemos en el mecanismo de Anticitera, ese complejo planetario de bronce rescatado de un naufragio de la antigua Grecia. Su precisión mecánica no volvería a ser vista en 1500 años. Es una disonancia tecnológica tan profunda que nos obliga a preguntarnos, ¿fue un destello aislado de genialidad o el último vestigio de una tradición de conocimiento mucho más antigua que se estaba desvaneciendo? Ahora proyectemos esa misma pregunta 30.000 años atrás. Si una pieza tan sofisticada pudo casi perderse en el relativamente estable periodo histórico, ¿qué maravillas de ingeniería, quizás no de bronce sino de cristal o material biológico, podrían haber sido pulverizadas hasta el olvido por la fuerza inconmensurable de un glaciar de 2 kilómetros de altura, dejando tras de sí solo un eco silencioso? Viajemos al templo de Hathor en Dendera, Egipto, y contemplemos sus enigmáticos relieves. En las paredes de una cripta subterránea, unas figuras sostienen lo que se asemeja asombrosamente a gigantescas bombillas de luz, con filamentos en forma de serpiente y un cable que conecta con una caja. La egiptología oficial nos ofrece una explicación mitológica, simbólica, pero la metáfora visual es demasiado poderosa para ser ignorada. No se trata de afirmar que los antiguos egipcios tuvieran electricidad, sino de preguntar, ¿qué conocimiento perdido estaban intentando representar? ¿Era el recuerdo deformado de una tecnología ancestral? ¿Una historia transmitida a través de milenios y convertida en mito? La descripción de una luz que no provenía del fuego ni del sol, sino de una fuente olvidada. Consideremos la llamada batería de Bagdad, un conjunto de vasijas de arcilla con cilindros de cobre y barras de hierro, que, al llenarse con un líquido ácido como el zumo de uva, podían generar una pequeña corriente eléctrica. Data de hace unos 2000 años. ¿Para qué se usaba? Las teorías van desde la galvanoplastia de joyas hasta rituales de sanación, pero la pregunta fundamental no es su uso, sino su existencia.
Representa un salto conceptual que no encaja en la línea temporal de la ciencia. Es como encontrar el motor de un coche en un carruaje romano. La existencia de este objeto sugiere que nuestro entendimiento del conocimiento antiguo es superficial y que ciertos principios científicos pudieron ser descubiertos y olvidados mucho antes de su reinvención oficial. En una tumba egipcia de hace más de 2000 años, se encontró un pequeño objeto de madera de sicomoro, catalogado como el pájaro de Saqqara. Durante décadas fue considerado un simple juguete o un objeto ceremonial. Sin embargo, en los años 70, al ser examinado por expertos en aerodinámica, se descubrió que sus proporciones eran las de un planeador moderno y perfectamente funcional. Le faltaba únicamente un estabilizador horizontal en la cola para ser capaz de volar. ¿Es una coincidencia asombrosa, el producto de un artesano caprichoso? ¿O es la evidencia de que existió un conocimiento empírico de los principios del vuelo mucho antes de lo que jamás hubiéramos imaginado? Un saber que, como tantos otros, se diluyó en el tiempo hasta convertirse en un simple juguete para niños. La ciencia, para protegerse de la especulación desmedida, ha acuñado el término geofacto. Se refiere a una formación rocosa natural que imita de forma tan perfecta un objeto artificial que nos engaña. Es el equivalente geológico de ver caras en las nubes, y es una explicación válida en muchos casos. La naturaleza es una artista caprichosa y puede crear formas sorprendentes. Pero este argumento, llevado al extremo, se convierte en un escudo contra el asombro. Nos permite descartar cualquier anomalía sin considerarla seriamente. Es una forma de mantener el orden en nuestra biblioteca de la historia. Pero, ¿qué ocurre si, mientras observamos las nubes, una de esas caras nos devuelve la mirada y nos guiña un ojo? ¿Seguiremos insistiendo en que es solo el viento? En las minas de pirifolita de Sudáfrica se han encontrado durante décadas unas pequeñas esferas de metal casi perfectas, conocidas como las esferas de Klerksdorp. Algunas presentan finos surcos paralelos alrededor de su ecuador. Lo más desconcertante es que se extraen de estratos geológicos datados en casi 3.000 millones de años, una época en la que, según la ciencia, solo existía vida microscópica. La explicación geológica habla de concreciones, nódulos de material que se forman de manera natural, pero su simetría, su dureza y esos surcos precisos desafían una explicación tan simple. Son como canicas dejadas en el patio de recreo del planeta mucho antes de que existieran manos para jugar con ellas, un susurro de inteligencia en un silencio geológico absoluto. Imaginemos el impacto de encontrar una prueba irrefutable, un objeto que rompiera todas las cronologías. En los años 60 se encontró en California el llamado artefacto de Coso, una bujía moderna encapsulada dentro de una geoda de 500.000 años de antigüedad. Aunque la investigación posterior ha desacreditado en gran medida el hallazgo, considerémoslo como un experimento mental. ¿Qué haría nuestra civilización si un objeto así fuera verificado? Sería como encontrar un teléfono móvil en una tumba medieval. Derrumbaría los cimientos de nuestra historia, obligándonos a aceptar que no somos los primeros. Este tipo de hallazgos, incluso los dudosos, son importantes porque nos obligan a formular la pregunta, a imaginar lo imposible y a mantenerla. En Perú existen las controvertidas piedras de Ica, una biblioteca lítica de miles de rocas andesitas, grabadas con escenas que desafían la historia. Muestran a seres humanos conviviendo con dinosaurios, realizando complejas cirugías a corazón abierto, utilizando telescopios y observando el cosmos. Aunque muchas las consideran un elaborado fraude moderno, su iconografía resuena con un anhelo profundo, el de una historia perdida. Sean auténticas o no, representan la materialización de un mito, la idea de que existió un conocimiento avanzado que se perdió. Son un recordatorio de que las historias de una edad de oro no son exclusivas de Platón, sino un arquetipo universal que late en la memoria colectiva de la humanidad, esperando ser escuchado. El planeta mismo actúa como un cuerpo con amnesia. La Tierra no recuerda su juventud. Los ciclos geológicos, la tectónica de placas, la erosión, las glaciaciones, son los mecanismos biológicos de este olvido. Cada ciclo borra la superficie anterior, la tritura y la recicla en algo nuevo. Es un proceso de renovación constante que garantiza que el pasado profundo permanezca enterrado. Las anomalías arqueológicas son como los destellos de un recuerdo reprimido que logran llegar a la superficie de la conciencia. Son momentos de déjà vu planetario, la extraña sensación de que esta no es la primera vez que la inteligencia florece en este mundo, de que ya hemos vivido esta historia antes, aunque no podamos recordar cómo terminó.
En la región rusa de Bashkiria se encontró una losa de piedra de 1 tonelada, conocida como la Piedra de Dashka o el Mapa del Creador. Sus descubridores afirman que es un mapa en relieve tridimensional de los montes Urales, de una precisión imposible, que muestra no solo ríos y montañas, sino también un gigantesco sistema de canales y presas. Lo más asombroso es que las pruebas de datación, aunque muy controvertidas, han arrojado edades de hasta 120 millones de años. La ciencia oficial lo ignora por completo, considerándolo una extravagancia. Pero detengámonos en la idea: un mapa. Un mapa es la quinta esencia de la inteligencia civilizada. Es la prueba de una perspectiva, de la capacidad de abstraerse y comprender el entorno a gran escala. Los antiguos textos sánscritos de la India, como el Rig Veda o el Ramayana, describen con asombroso detalle unas máquinas voladoras llamadas vimanas. No son simples carros de los dioses, sino aparatos con características técnicas precisas. Se habla de su propulsión, de sus materiales, aleaciones de metales e incluso de sus capacidades de vuelo, desde el despegue vertical hasta la invisibilidad. Durante siglos hemos leído estos textos como pura mitología, como la fértil imaginación de poetas antiguos. Pero, ¿y si no fuera imaginación? ¿Y si fueran descripciones técnicas que se convirtieron en poesía, la memoria de una tecnología real que con el paso de los milenios y la pérdida del contexto científico se fosilizó en el lenguaje del mito? El océano es el cofre del tesoro de esta historia perdida, pero es un cofre cerrado con 1000 candados. Las vastas llanuras costeras del Pleistoceno, los lugares más probables para el florecimiento de una civilización, yacen ahora bajo cientos de metros de agua y capas de sedimento acumuladas durante 12.000 años. La arqueología submarina es como intentar leer un libro a través de un cristal opaco y a 100 metros de distancia. Es una tarea titánica, costosa y a veces infructuosa. Por eso, lo que el agua esconde permanece en el reino de la especulación. El mar no es solo una masa de agua, es el guardián más eficaz del secreto, el velo que cubre las ruinas de un mundo ahogado, protegiendo su memoria de nuestra curiosidad. Frente a la costa de la isla de Bimini, en las Bahamas, yace una formación submarina conocida como la Carretera de Bimini. Se trata de una línea de casi 1 kilómetro de grandes bloques de piedra caliza rectangulares, dispuestos de forma tan ordenada que parecen los cimientos de un antiguo camino o un muro. Los geólogos insisten en que es una formación natural de beach rock que se fractura en patrones geométricos. Sin embargo, la regularidad de los bloques y su disposición sigue alimentando el debate. La carretera de Bimini es el símbolo perfecto de la ambigüedad de la evidencia. Es una pregunta materializada en piedra bajo el agua, una ilusión óptica geológica o la prueba tangible de un mundo perdido, dependiendo del ojo que la mire. En el año 2001, unas imágenes de sonar revelaron lo que parecían ser estructuras geométricas simétricas a casi 700 metros de profundidad frente a la costa de Cuba. Las imágenes mostraban pirámides, edificios y calles en una llanura submarina. El hallazgo fue sensacional, pero la extrema profundidad y los costes prohibitivos han impedido una exploración exhaustiva. El misterio de la ciudad sumergida de Cuba permanece congelado en el tiempo, como una fotografía borrosa de un fantasma. Es una promesa de descubrimiento, un eco tentador desde el abismo que nos recuerda que las mayores ruinas de nuestro planeta pueden no estar bajo las arenas de Egipto, sino en la oscuridad silenciosa y aplastante de las profundidades oceánicas, esperando pacientemente. Imaginemos por un momento que somos un arqueólogo cósmico que llega a la Tierra desde otro sistema estelar. Al estudiar el planeta, notaría un patrón extraño. La vida inteligente parece florecer y luego ser aniquilada por ciclos climáticos recurrentes. Vería nuestra civilización actual como la última de una serie de experimentos planetarios. Y al analizar los datos, encontraría estas anomalías: el conocimiento astronómico, los artefactos fuera de lugar, las estructuras sumergidas, y las interpretaría no como errores, sino como las huellas de las civilizaciones anteriores. Para este observador externo, la historia de la inteligencia en la Tierra no sería una línea recta, sino una espiral de creación y destrucción, de memoria y amnesia. El mapa de Piri Reis de 1513 es una de las anomalías cartográficas más famosas. No solo muestra partes de la costa de la Antártida, supuestamente descubierta 300 años después, sino que parece mostrarla libre de hielo. Además, la precisión de las costas de Sudamérica y África sugiere que fue copiado de mapas mucho más antiguos, elaborados con una tecnología de proyección que no se desarrolló hasta siglos más tarde. El enigma no es solo qué se muestra, sino cómo se sabía. Requiere una perspectiva global,
una forma de cartografiar el planeta entero que no debería haber existido. Es como encontrar una fotografía satelital en un archivo del Renacimiento, un conocimiento que susurra la existencia de una civilización global y marítima olvidada. En lo profundo de Malí vive el pueblo Dogon. Su cosmología tradicional, transmitida oralmente durante generaciones, contiene un conocimiento asombroso sobre el sistema estelar de Sirio. Describen con precisión la existencia de Sirio B, una estrella enana blanca invisible a simple vista y que no fue fotografiada hasta 1970. Conocían su órbita de 50 años, su enorme densidad y su naturaleza estelar. ¿Cómo? Los dogones dicen que este conocimiento les fue entregado por unos ancestros míticos, los gnomos, que vinieron del cielo. La antropología busca explicaciones más terrenales, pero la pregunta persiste. ¿Es el conocimiento dogón el último fragmento superviviente de un saber astronómico avanzado? ¿Un legado de una civilización que entendía el cosmos? Quizás la mayor anomalía no es un objeto físico, sino una idea. La presencia casi universal del mito del diluvio, la construcción de pirámides en culturas sin conexión aparente, el uso de la geometría sagrada en la arquitectura antigua o el conocimiento de la precesión de los equinoccios. Estas no son coincidencias, son como los genes de una cultura madre, diseminados por todo el mundo por los supervivientes de un cataclismo. La influencia de esta civilización perdida podría no estar en las ruinas que desenterramos, sino en las estructuras de nuestros mitos, en los fundamentos de nuestras matemáticas y en la arquitectura de nuestra propia conciencia. Su legado no es de piedra, sino de pensamiento, un software que todavía corre en el hardware de nuestra mente. Este mundo perdido es como un sueño que tuvimos justo antes de despertar. Al abrir los ojos, la mayor parte del sueño se ha desvanecido. Solo nos quedan fragmentos inconexos, una imagen extraña, una emoción intensa, una frase sin sentido. No podemos reconstruir la narrativa completa del sueño, pero sabemos que fue profundo y significativo. Las anomalías que encontramos en nuestro mundo son esos fragmentos oníricos, un mecanismo de relojería, una pirámide bajo el mar, un mapa imposible. Son las piezas sueltas de un recuerdo que se niega a desaparecer por completo, recordándonos que la realidad que habitamos es solo la vigilia de una noche mucho más larga y misteriosa. En última instancia, estas anomalías y metáforas no nos ofrecen una respuesta, sino que refinan la pregunta. Actúan como koan-sen, paradojas diseñadas para romper nuestra percepción lineal y lógica de la realidad. Cada artefacto fuera de lugar, cada mito resonante, es una invitación a la humildad. Nos recuerdan que la historia, tal como la conocemos, es una versión editada, una historia contada por los vencedores, donde el mayor vencido fue el tiempo mismo. Estas piezas que no encajan son las más importantes, porque nos demuestran que el puzzle es mucho más grande de lo que pensábamos y que las piezas más cruciales podrían estar todavía en la caja, esperando a que nos atrevamos a mirar dentro. Si nos atrevemos a cruzar el umbral de la evidencia y adentrarnos en el vasto territorio de la especulación informada, la primera hipótesis que emerge es la más elegante y quizás la más profunda. Postula que esta civilización fantasma no fue un visitante de las estrellas ni una anomalía, sino la culminación natural de una rama evolutiva diferente en nuestro propio planeta. Eran, en el sentido más puro, hijos de la Tierra, una forma de inteligencia que no buscó dominar la naturaleza, sino fusionarse con ella. Su paradigma no era la construcción, sino el cultivo, no la extracción, sino la simbiosis. Su tecnología no habría sido una imposición sobre el paisaje, sino una extensión de la biología misma, tan integrada en el ecosistema que tras su desaparición simplemente se descompuso y fue reabsorbida, sin dejar cicatriz alguna. Imaginemos una inteligencia que no necesitara el fuego ni la rueda, porque había aprendido a comunicarse con la red micelial de los bosques, utilizando los hongos como un sistema nervioso planetario para transmitir información. Sus ciudades no habrían sido de piedra, sino quizás colonias de coral bioluminiscente en las cálidas aguas de las llanuras costeras, o estructuras vivas tejidas con raíces de árboles milenarios, capaces de crecer y adaptarse a las estaciones. Su dominio de la genética no se habría destinado a crear herramientas, sino a persuadir a la vida para que colaborara, generando frutos que curaban, maderas que cantaban o flores que almacenaban recuerdos en su fragancia. Para una inteligencia así, el concepto de ruina sería absurdo,
pues todo lo que creaban estaba diseñado para volver a la Tierra, para completar el ciclo. Su conciencia podría haber sido radicalmente distinta a la nuestra, no individualizada y encerrada en cráneos, sino colectiva y distribuida. Tal vez experimentaban la existencia como un océano de sensaciones compartidas, donde la identidad de un ser se diluía en la identidad del bosque, del arrecife o de la manada. Su lenguaje no habría sido de sonidos articulados, sino de frecuencias resonantes, de patrones de luz emitidos por organismos bioluminiscentes o de complejos intercambios químicos. El arte rupestre de nuestros antepasados, con su obsesiva representación del mundo animal, podría no haber sido un simple ritual de caza, sino el intento de una conciencia emergente, la nuestra, por comprender y comunicarse con esta otra inteligencia que percibía el alma de cada ser vivo. El conocimiento de esta civilización no se habría almacenado en bibliotecas de piedra o arcilla, sino en el propio tejido de la realidad. Podrían haber descubierto cómo codificar información en la estructura molecular del agua, convirtiendo los océanos en una vasta memoria líquida. O quizás utilizaban cristales de cuarzo, no como adornos, sino como discos duros geológicos, capaces de almacenar datos durante eones mediante la manipulación de su red cristalina. Nuestra ciencia apenas empieza a explorar estas posibilidades, pero para una civilización con miles de años de desarrollo en una dirección completamente diferente, la manipulación de la materia a nivel cuántico podría haber sido tan natural como para nosotros lo es encender un fuego. Su legado no estaría en obeliscos, sino en la extraña pureza del hielo antártico o en las propiedades anómalas de ciertos manantiales. Su percepción del tiempo también habría sido diferente. Nosotros, como especie agrícola, estamos obsesionados con los ciclos cortos, las estaciones, las cosechas, las generaciones. Pero una civilización geológica, en sintonía con el planeta, podría haber pensado en términos de eones. El avance de los glaciares no habría sido para ellos un apocalipsis inesperado, sino un evento cíclico conocido, el pulso lento y profundo del planeta. Su desaparición podría no haber sido una extinción trágica, sino una transición consciente. Quizás, al comprender que su era llegaba a su fin, simplemente se dejaron absorber por el sistema planetario, convirtiéndose en el sustrato fértil para la siguiente forma de conciencia que estaba destinada a surgir, la nuestra. ¿Por qué no dejaron un mensaje más claro, una advertencia, una pirámide indestructible? Quizás por la misma razón que nosotros no dejamos manuales de física cuántica en un nido de pájaros. La brecha conceptual podría haber sido demasiado grande. O desde una perspectiva más filosófica, quizás su sabiduría les dictaba que cada nueva forma de conciencia debe encontrar su propio camino, sin la carga de un pasado que no puede comprender. Dejar ruinas monumentales habría sido un acto de ego, una imposición sobre el futuro. Su elección fue la del silencio, la de la disolución, un acto de suprema humildad cósmica, confiando en que el propio planeta conservaría los ecos de su existencia para aquellos que aprendieran a escuchar con la suficiente atención. Nuestros antepasados del Paleolítico, los Homo sapiens que pintaban en las cuevas, podrían haber sido testigos silenciosos de este mundo que se desvanecía. Quizás los mitos de dioses, espíritus del bosque y seres mágicos no eran invenciones, sino recuerdos distorsionados de esta otra inteligencia con la que compartieron el planeta. Las leyendas de una edad de oro, un tiempo en que los humanos vivían en armonía con la naturaleza y poseían grandes conocimientos, podrían ser el eco cultural de esta coexistencia. No éramos nosotros los primitivos en un mundo vacío, sino quizás los niños en un mundo habitado por adultos sabios y silenciosos, cuya verdadera naturaleza apenas podíamos intuir, como un perro que percibe la tristeza de su dueño sin entender la causa. El avance de los glaciares desde esta perspectiva se convierte en un acto casi ritual. No fue una guerra, sino un entierro. El planeta o la propia civilización decidió que era hora de pasar página. El hielo actuó como el jardinero que poda un árbol majestuoso para que un nuevo brote tenga luz suficiente para crecer. La amnesia helada no fue un accidente, sino una condición necesaria para nuestro propio despertar. Borraron su presencia para darnos el espacio mental y ecológico necesario para desarrollar nuestra propia forma de inteligencia, individual, conflictiva, tecnológica y ruidosa. Somos el resultado de su silencio, y nuestra historia solo pudo comenzar donde la suya eligió terminar. El legado final de esta civilización puramente terrestre no sería material, sino espiritual. Estaría incrustado en nuestro ADN, en las profundidades de nuestro inconsciente colectivo.
el anhelo de conexión con la naturaleza, la sensación de que hemos perdido algo fundamental, la intuición de que el mundo es mucho más de lo que parece. Todo ello podría ser el miembro fantasma de nuestra simbiosis perdida con ellos. No buscamos las ruinas de una ciudad, sino las piezas de nuestra propia alma fragmentada. Su recuerdo no está en un mapa, sino en la inexplicable emoción que sentimos al contemplar un bosque milenario o el vasto y silencioso océano. Una segunda hipótesis, no menos fascinante, nos aleja de la Tierra y nos invita a mirar hacia las estrellas. ¿Y si esta civilización no fue el producto de una evolución terrestre, sino el resultado de una siembra, una intervención externa? Esta idea postula que una inteligencia ancestral, quizás millones de años más antigua que nuestro propio sistema solar, ha estado cultivando la vida y la conciencia en mundos prometedores a lo largo de la galaxia. La Tierra no sería un caso único, sino un jardín más en un proyecto cósmico de una escala inimaginable. La civilización perdida no serían nuestros antepasados, sino los jardineros. Estos jardineros no habrían llegado en naves de metal. Su tecnología estaría tan avanzada que sería indistinguible de la naturaleza misma. Podrían haber viajado como patrones de luz, codificando su conciencia en la radiación cósmica, o utilizando la mecánica cuántica para existir en múltiples lugares a la vez. Al llegar a una Tierra joven, no habrían construido ciudades, sino que habrían editado sutilmente el ADN de las especies existentes, acelerando la evolución y guiando la aparición de la inteligencia. El gran salto adelante del Homo sapiens, esa explosión inexplicable de creatividad y simbolismo, podría haber sido el resultado de una de estas actualizaciones genéticas. Su presencia en el planeta habría sido efímera y discreta. Quizás establecieron un pequeño puesto de observación en las fértiles y estables llanuras costeras del Pleistoceno, un lugar para monitorear su experimento. Sus estructuras no habrían sido de materiales terrestres, sino de materia programable o energía solidificada, capaces de desmaterializarse sin dejar rastro. Su tecnología habría sido la de la resonancia, utilizando frecuencias específicas para levitar enormes bloques de piedra, como quizás ocurrió en Göbekli Tepe, o para comunicarse directamente con la conciencia de los seres vivos. Eran los susurros en el código genético, los arquitectos invisibles del despertar de nuestra especie. El propósito de su presencia no habría sido la conquista o la colonización, sino la curiosidad y quizás un sentido de responsabilidad cósmica. Como un biólogo que estudia un ecosistema, su interacción habría seguido una directriz de no interferencia, observando desde la distancia, interviniendo solo en momentos clave para asegurar que el experimento de la conciencia no se extinguiera. Los mitos de los dioses que vinieron del cielo, presentes en tantas culturas, podrían ser el recuerdo distorsionado de estos encuentros fugaces. No eran dioses, sino científicos, y nosotros, su fascinante y a veces frustrante objeto de estudio. La llegada de la edad de hielo habría sido para ellos una variable conocida en el experimento. Podría haber sido una prueba de fuego para la joven especie humana, un filtro evolutivo diseñado para seleccionar la resiliencia y la capacidad de adaptación. O quizás simplemente marcó el final de una fase de su observación. Con la llegada del frío extremo y el avance de los glaciares sobre su puesto de avanzada, habrían decidido que era hora de retirarse, de dejar que su creación siguiera su propio camino. Su partida habría sido tan silenciosa como su llegada, un simple desvanecerse, dejando atrás solo ecos y leyendas. El mensaje en la botella, encontrado en el hielo antártico, esa señal codificada en isótopos de xenón, cobra un nuevo significado en este escenario. No sería el último acto de una civilización moribunda, sino una nota dejada deliberadamente por los jardineros. Podría ser una placa fundacional, un hola mundo cósmico, para que sus descendientes intelectuales lo encontraran una vez alcanzaran el nivel tecnológico necesario para leerlo. Podría contener las claves de su ciencia, un mapa galáctico, o, más probablemente, una simple advertencia, un recordatorio de la fragilidad de la civilización frente a los ciclos cósmicos y planetarios. Este escenario redefine nuestra soledad en el universo. No estamos solos, sino que somos el resultado de un acto de creación deliberado. Nuestra inteligencia no es un accidente afortunado de la química del carbono, sino un legado, una herencia.
Esto conlleva una inmensa responsabilidad. Si somos un experimento, ¿estamos a la altura de las expectativas de nuestros creadores? ¿O estamos demostrando ser una variante fallida, una especie que confunde la inteligencia con la capacidad de autodestrucción? La pregunta sobre nuestro origen se convierte en una pregunta sobre nuestro destino. El legado de estos visitantes no estaría solo en los mitos o en el hielo, sino en nosotros mismos. Ese ADN basura podría ser su firma, un archivo comprimido que contiene la historia de nuestra propia creación, las habilidades psíquicas latentes, la intuición, la creatividad, la capacidad de asombrarse ante el cosmos. Todo ello podría ser el eco de nuestras conversaciones perdidas con ellos. No somos simplemente simios evolucionados, somos algo más, un híbrido entre la Tierra y las estrellas, y la amnesia que sufrimos no es solo sobre una civilización perdida, sino sobre la verdadera naturaleza de nuestra propia identidad. La ausencia de artefactos evidentes se explica perfectamente en este modelo. Una inteligencia capaz de ingeniería genética a escala planetaria no necesitaría dejar herramientas de sílex o vasijas de cerámica. Su tecnología sería biológica, sutil y, en última instancia, biodegradable. Su único rastro deliberado sería aquel que solo una civilización tecnológica pudiera encontrar, como la señal en el hielo, un mensaje diseñado para ser leído solo cuando estuviéramos preparados para comprender sus implicaciones, un test final para confirmar que habíamos alcanzado la madurez. Una tercera y última hipótesis, la más perturbadora de todas, sugiere que la civilización perdida no fue la primera y que nosotros no seremos la última. Este es el modelo de los grandes ciclos planetarios. Postula que la Tierra misma es un organismo vivo que atraviesa ciclos de creación y destrucción de la inteligencia. Las edades de hielo no serían meros eventos climáticos, sino mecanismos de reinicio, un sistema inmunológico planetario que se activa para purgar la superficie y permitir que nuevos experimentos de conciencia tengan lugar. La civilización no es un logro, sino una fase temporal, como la floración de una planta que inevitablemente se marchitará. En este modelo, la historia de la inteligencia en la Tierra es una sucesión de amaneceres y crepúsculos. Quizás hubo una civilización de reptiles inteligentes en la era de los dinosaurios, borrada por un asteroide. Quizás hubo una civilización de seres acuáticos en los océanos primordiales, cuyo legado fue borrado por cambios en la química del mar. La civilización del Pleistoceno, la que fue borrada por el hielo, fue simplemente la iteración anterior a la nuestra. Cada una de estas civilizaciones podría haber sido radicalmente diferente, explorando una faceta distinta de la conciencia, una basada en la resonancia, otra en la biología, otra en la psique colectiva. La nuestra, la civilización del Holoceno, es la era del individuo, del fuego y del silicio. Somos el experimento actual del planeta. Hemos florecido en el breve interludio de calidez y estabilidad climática que siguió a la última glaciación. Pero este verano planetario es una anomalía, no la norma. La historia geológica de la Tierra es una historia de cambios climáticos violentos y extremos. Nuestra civilización, con su frágil dependencia de una agricultura estable y una infraestructura global, está exquisitamente adaptada a unas condiciones que, en la escala del tiempo profundo, son pasajeras. Desde esta perspectiva, la amnesia no es un accidente, sino una característica fundamental del sistema. El planeta borra casi por completo cada ciclo para dar al siguiente una oportunidad limpia, un borrón y cuenta nueva a escala geológica. Si conserváramos la memoria completa de los fracasos y cataclismos anteriores, quizás la desesperación nos impidiera volver a intentarlo. El olvido es un mecanismo de resiliencia planetaria. Sin embargo, el borrado nunca es perfecto. Siempre quedan ecos, anomalías, mitos, fragmentos de un pasado que se niega a desaparecer del todo, como sueños recurrentes que acechan la conciencia del planeta. El mensaje en el hielo, entonces, adquiere su significado más sombrío. No es un saludo de los jardineros ni el epitafio de una civilización hermana. Es una advertencia del ciclo anterior al nuestro. Es el equivalente a un mensaje rayado en la pared de una celda por el prisionero anterior. El guardián vendrá al amanecer. Es un intento desesperado de la última civilización por romper el ciclo de amnesia, por pasar el testigo de la conciencia, por advertir a sus sucesores del peligro inminente que reside no en las estrellas ni en un dios vengativo, sino en la propia naturaleza cíclica del planeta que habitamos. Esta hipótesis nos enfrenta a un espejo incómodo. Nuestra era actual, el Antropoceno, se caracteriza por una desestabilización climática sin precedentes causada por nuestra propia actividad.
Estamos calentando el planeta, derritiendo los casquetes polares y alterando los patrones climáticos a una velocidad vertiginosa. ¿Estamos, sin saberlo, acelerando el final de nuestro propio ciclo? ¿Estamos provocando la respuesta inmunológica del planeta? Quizás el próximo mecanismo de reinicio no sea una edad de hielo, sino una edad de fuego, un colapso ecológico que devolverá la complejidad de nuestra civilización al polvo. El concepto de progreso lineal, tan central en nuestra visión del mundo, se revela como la mayor de las ilusiones. No estamos ascendiendo hacia un futuro tecnológico brillante, sino simplemente recorriendo nuestra vuelta en una noria cósmica. La arrogancia de creernos el pináculo de la evolución se desmorona, reemplazada por la humilde comprensión de que somos una especie más, con un tiempo limitado en el escenario planetario. La historia no es una flecha que vuela hacia adelante, sino una rueda que gira, y las civilizaciones son los pasajeros que suben, disfrutan de la vista desde lo alto y luego descienden inevitablemente hacia la oscuridad. Esta visión cíclica es profundamente melancólica, pero también liberadora. Nos libera de la carga de ser la única esperanza de la conciencia en el universo. Nos conecta con una historia mucho más grande y profunda, una saga planetaria de intentos, fracasos y renovaciones. Nuestro propósito, entonces, podría no ser construir un imperio eterno, sino vivir nuestro ciclo con la mayor sabiduría y gracia posibles, y quizás, solo quizás, ser la primera iteración que logre aprender de los ecos del pasado y encontrar una manera de romper el ciclo, de crear una simbiosis duradera con el planeta que nos dio la vida. Al final, estas tres hipótesis, la simbiótica, la sembrada y la cíclica, no son mutuamente excluyentes. Podrían ser facetas de una verdad más compleja. Quizás una inteligencia sembrada enseñó a una civilización terrestre a vivir en simbiosis, hasta que el ciclo planetario inevitablemente puso fin a su era. Lo que queda claro es que el silencio que precede a nuestra historia no está vacío. Está lleno de posibilidades, de fantasmas de lo que fuimos y de advertencias de lo que podríamos llegar a ser. La amnesia helada no solo borró un pasado, también ocultó un espejo en el que apenas ahora empezamos a vislumbrar nuestro propio y frágil reflejo. Necesitamos desarrollar una nueva ciencia, una arqueología del silencio, capaz de detectar las huellas de civilizaciones que no construían con piedra, sino quizás con sonido, con luz o con la propia vida. Debemos aprender a leer las cicatrices del planeta, no solo sus palabras escritas. Nuestra visión del futuro se ve irrevocablemente alterada. Ya no es un lienzo en blanco sobre el que proyectar nuestros sueños de progreso infinito. Se convierte en un paisaje lleno de ecos del pasado, un camino que podría llevarnos de vuelta al punto de partida del olvido. Si la civilización es un fenómeno cíclico, ¿estamos condenados a repetir los errores de nuestros predecesores? Cada decisión que tomamos como especie, nuestra gestión de la energía, nuestra exploración espacial, nuestra relación con la inteligencia artificial, adquiere un peso existencial. No estamos simplemente construyendo nuestro futuro, estamos decidiendo si nuestro ciclo será una mera repetición del anterior o si por primera vez la conciencia será capaz de recordar lo suficiente como para romper la rueda y elegir un destino diferente. La posibilidad de un legado genético, de una firma oculta en nuestro ADN, convierte la exploración de nuestro pasado en un viaje interior. La búsqueda de nuestros orígenes ya no se realiza con palas y pinceles en desiertos lejanos, sino con secuenciadores genéticos en laboratorios estériles. Ese vasto y misterioso territorio que llamamos ADN basura se convierte en la biblioteca perdida de Alejandría, un archivo potencial que podría contener no solo la historia de nuestra evolución biológica, sino también la huella de una inteligencia que nos moldeó o que simplemente coexistió con nosotros. La pregunta ¿quiénes somos? Se traslada del ámbito filosófico al genético. Podríamos ser, literalmente, portadores del fantasma que hemos estado buscando. Paradójicamente, este descubrimiento, nacido de la ciencia más rigurosa, podría desencadenar un profundo reencantamiento del mundo. Los mitos y leyendas de todas las culturas, antes relegados a la categoría de folclore o superstición, deben ser reexaminados como posibles fósiles de una memoria histórica. Las estructuras megalíticas como Stonehenge o Göbekli Tepe dejan de ser proezas de pueblos primitivos para convertirse en posibles ecos de una ciencia perdida, intentos de los supervivientes por preservar un conocimiento que ya no comprendían del todo. El mundo se vuelve a llenar de misterio. Cada montaña, cada océano, cada bosque antiguo podría ser el guardián de un secreto.
y la intuición y el asombro vuelven a ser herramientas tan válidas como la razón para intentar descifrarlo. La existencia de otra forma de inteligencia nos obliga a cuestionar la naturaleza de la nuestra. Hemos definido la conciencia a nuestra imagen y semejanza, individual, analítica, tecnológica. Pero, ¿y si ese es solo un modelo entre muchos? La civilización perdida, con su hipotética naturaleza simbiótica y biológica, nos presenta un espejo incómodo. Era su conciencia colectiva, fusionada con el planeta, una forma más evolucionada y sostenible que nuestra mente individualista y competitiva que parece empeñada en devorar su propio hogar. Nos vemos forzados a considerar que nuestra forma de pensar no es la única, y quizás ni siquiera la más exitosa a largo plazo. La inteligencia podría ser un espectro, y nosotros podríamos estar ocupando solo una estrecha y ruidosa franja de él. Nuestra posición en el cosmos también cambia. El famoso silencio del universo, la paradoja de Fermi que pregunta, ¿dónde están todos?, encuentra una respuesta posible, y es profundamente inquietante. Quizás el universo no está en silencio, quizás está lleno de susurros, de los ecos de civilizaciones que florecieron y se extinguieron, borradas por los mismos ciclos planetarios o cósmicos que amenazan a nuestra. La inteligencia no sería rara, sino trágicamente efímera. Cada planeta habitable podría ser un escenario donde el drama de la conciencia se representa una y otra vez, con diferentes actores y guiones, pero casi siempre con el mismo final. No estamos solos en el espacio, sino en el tiempo, separados de nuestros innumerables hermanos cósmicos por el insondable abismo del olvido. Nos convertimos, de repente, en los guardianes de una memoria que la propia Tierra intentó borrar. Esta responsabilidad es abrumadora. ¿Qué hacemos con una verdad tan fundamental y potencialmente desestabilizadora? Compartirla con el mundo podría provocar el colapso de religiones, economías y sistemas de creencias, sumiendo a la humanidad en una crisis existencial sin precedentes. Ocultarla, por otro lado, sería un acto de arrogancia, negando a nuestra especie la oportunidad de aprender la lección más importante de su historia. Este conocimiento no es un dato científico más, es un fuego sagrado, y la forma en que decidamos manejarlo, como individuos y como civilización, definirá si somos dignos de portarlo, o si estamos destinados a ser consumidos por él. Ante la evidencia de que nuestro modelo de civilización puede tener una fecha de caducidad, la búsqueda de un nuevo paradigma se convierte en la tarea más urgente de nuestra era. La civilización perdida, en su silencio, se convierte en nuestra mayor maestra. Debemos intentar reconstruir su filosofía a partir de los fragmentos que nos ha dejado. Si vivieron en simbiosis con el planeta, debemos aprender a hacer lo mismo. Si pensaban en términos de tiempo geológico, debemos abandonar nuestra obsesión por la gratificación instantánea. Su fracaso en sobrevivir al ciclo planetario es nuestra única hoja de ruta para intentar trascenderlo. Su historia perdida no es solo un cuento con moraleja, es el manual de instrucciones para nuestra propia supervivencia. Al final, tras el torbellino de implicaciones científicas, filosóficas y sociales, lo que queda es una emoción profunda y resonante: el silencio. Es el silencio que sigue a la revelación, cuando todas las preguntas han sido formuladas y ninguna respuesta parece suficiente. Es el silencio de pararse ante el océano, sabiendo que bajo sus olas no solo hay vida, sino también la tumba de un mundo. Nos quedamos solos con el eco de una canción que nunca podremos escuchar por completo, con el recuerdo de un rostro que nunca podremos ver. Esta melancolía, esta sensación de pérdida cósmica, se convierte en una parte permanente de la condición humana, una nota fundamental y sombría que subyace a toda nuestra música futura. El descubrimiento de nuestro pasado perdido no es un final, sino un comienzo. Nos sitúa en una encrucijada existencial y nos ofrece una elección fundamental. Podemos interpretar esta revelación como una sentencia de muerte, la confirmación de que nuestro destino es el olvido, sellando así nuestro propio fracaso en una profecía autocumplida. O podemos verlo como el regalo más grande que jamás hayamos recibido, una llamada de atención desde el otro lado del tiempo, una advertencia de nuestros hermanos mayores. La amnesia planetaria ha sido rota. Por primera vez, una civilización en este planeta tiene la oportunidad de conocer el ciclo. Lo que hagamos con esta memoria, la elección entre la desesperación y la esperanza, será lo que determine si nuestra historia es solo otro capítulo borrado o el inicio de algo completamente nuevo. Y así,
Nuestro viaje a través del tiempo profundo nos devuelve al punto de partida, a la pregunta que flota sobre el hielo como una exhalación helada. ¿Y si la gran amnesia no fue un accidente? Hemos rastreado susurros en la piedra, hemos navegado por mares de mitología y hemos escuchado el eco de una señal imposible atrapada en el corazón de un glaciar. No hemos encontrado las ruinas de una Atlántida de oro y mármol, sino algo infinitamente más valioso y desolador: la certeza de un paradigma perdido, la sombra de una inteligencia que floreció y fue borrada con la metódica indiferencia de un planeta que se renueva a sí mismo. El silencio que precede a nuestra historia ya no es un vacío por llenar, sino la respuesta más elocuente de todas. Es el sonido de un libro quemado, cuyo contenido solo podemos soñar. El mensaje en el hielo, esa firma molecular en un archivo de tiempo congelado, no es un mapa del tesoro, es una lápida. Su descubrimiento no nos ha traído la euforia de la resolución, sino el peso abrumador de una herencia que no pedimos. Somos ahora los custodios de una memoria que la propia Tierra intentó olvidar, los únicos testigos de un fantasma que ya no puede ser negado. Esta certeza nos obliga a mirar nuestras propias ciudades, nuestra ciencia y nuestras ambiciones con una nueva y terrible fragilidad. Si una civilización capaz de tal proeza no pudo perdurar, ¿qué nos hace pensar que la nuestra lo hará? Nos hemos convertido en los lectores del epílogo de un capítulo anterior, preguntándonos si nuestra propia historia no es más que el prólogo de un nuevo ciclo de olvido. Esta civilización sin nombre se ha convertido en nuestro espejo más honesto y cruel. Ya fueran hijos simbióticos del planeta, el fruto de una siembra estelar o simplemente la vuelta anterior en la gran noria cósmica, su destino está ahora irrevocablemente atado al nuestro. Su ausencia define nuestra presencia. Su silencio nos obliga a cuestionar el propósito de nuestro propio y estruendoso ruido. Cada uno de nuestros logros, desde las pirámides hasta los viajes espaciales, se ve ahora a través del filtro de su desaparición. ¿Son nuestros monumentos un testamento de nuestra grandeza o meros candidatos a convertirse en las próximas anomalías geológicas? Su historia perdida nos enseña que la inteligencia no es garantía de permanencia, y que quizás la forma más elevada de sabiduría no es construir imperios. Así, nuestra soledad en el cosmos se transforma. Ya no es la soledad del pionero en un universo vacío, sino del huérfano que camina por las estancias silenciosas de una casa ancestral, consciente de las generaciones que vivieron y amaron entre sus muros antes de desvanecerse. El triunfo del descubrimiento se disuelve en una profunda y resonante melancolía, en la sensación de haber perdido algo fundamental que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Este anhelo, esta tristeza cósmica, se convierte en una nueva nota fundamental en la sinfonía de la experiencia humana. No somos los primeros. Y esta simple verdad nos deja varados en el tiempo, escuchando el viento que barre las llanuras heladas, preguntándonos cuántas canciones se ha llevado antes de que tuviéramos la oportunidad de aprender su melodía. Ahora que la amnesia se ha roto, la pregunta final no es sobre el pasado, sino sobre nuestro futuro. Ahora que hemos escuchado el susurro desde el hielo, ¿tendremos la sabiduría para interpretar su advertencia? ¿Será nuestra civilización la primera en aprender a leer los grandes ciclos del planeta? ¿La primera en encontrar una forma de trascender el patrón de creación y olvido? ¿O están nuestras ciudades de luz y nuestras redes de información destinadas a convertirse en la próxima capa de polvo anómalo, en el próximo conjunto de isótopos extraños atrapados en el hielo para que una futura inteligencia los descubra? El silencio aguarda la respuesta. Y mientras la Tierra sigue girando, la pregunta queda suspendida en la noche, un eco que nos acompañará hasta el amanecer. ¿Qué haremos con el tiempo que se nos ha concedido?